Bienvenidos a este extracto del foro debate Perspectivas de vida digna para un Ecuador post-extractivista. En esta ocasión, compartimos la enriquecedora conversación entre Katy Kunkel, economista estadounidense, y Carlos Larrea, economista ecuatoriano, quienes reflexionan sobre los retos de replantear la macroeconomía hacia modelos más sostenibles e inclusivos. Este evento se realizó tras la consulta popular por el Yasuní y el Chocó Andino, un hito que nos invita a mirar desde nuevas perspectivas cómo deseamos llevar a cabo una transición justa en el país. Esta discusión fue moderada por Miriam Lang, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora de macroeconomía en clave de transición. ¿Por qué? Porque la macroeconomía se ha vuelto el lenguaje dominante en el que no solamente se mide el éxito de cualquier gobierno hoy en día, sino que también se mide la factibilidad de cualquier transformación. Es por eso que quisimos dedicar nuestra primera mesa de la tarde a esta perspectiva. Vimos que en la campaña que antecedió la consulta hace un año, escuchamos muchas veces que el Estado iba a perder miles de millones de dólares si no se explotaba el petróleo del bloque 43. Hasta se nos dijo que no se iba a poder combatir más la desnutrición infantil, ya no iba a haber educación, o sea, el país se iba a desmoronar completamente. Y hubo un grupo de economistas que enfrentó esta narrativa de desinformación promovida por los grupos de interés de la extracción petrolera, con cifras fundamentadas y con propuesta. En el pasado mes de julio, o sea, ahora recién, nuevamente al año de la consulta, otro grupo de economistas que se solapa parcialmente con este primero, publicaron un informe titulado Propuestas económicas para dejar de explotar el Yasuní, postdoctorado en salud y desarrollo en Harvard. Y está con nosotros también Katy Kunkel. Ella es actualmente consultora de energía en el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero en los Estados Unidos, por sus siglas en inglés IEEFA. Por su formación, Katy es física, tiene títulos de Princeton y de Cambridge y su investigación se ha centrado en las finanzas de plantas de carbón, de gasoductos y en la transición energética en Puerto Rico, donde reside desde algunos años. Katy también recién vuelve de su primera visita al Parque Nacional Yasuní. Vamos a empezar entonces contigo, Carlos. Por favor, el micrófono está aquí y se lo pueden pasar a medida de que les interpele. Quisiéramos pedirte un poco de cifras, si puedes contarnos, como para sincerarnos acá, cuántos son los ingresos fiscales reales que podría recibir el Estado ecuatoriano explotando el Yasuní. Y por contraste, ¿qué debería tomarse en cuenta para establecer los costos reales de la explotación del petróleo allí en el Yasuní, considerando la calidad de este petróleo específicamente? Por favor. Ya, muy bien. Bueno, la primera pregunta se refiere en esencia, a cuánto dejaría de percibir el Estado ecuatoriano si se cumple la decisión tomada hace un año por el pueblo ecuatoriano de dejar de extraer el petróleo en el bloque ITT. Como tú mencionabas, Miriam, hay una enorme exageración en las cifras que circulan principalmente en los grandes medios como la televisión, etcétera. Ellos afirman que el Estado perdería 1.200 millones de dólares al año, lo cual es una cifra enorme. Esta cifra es absolutamente sorprendente tanto por la simpleza en la que ha sido calculada como por su falta de vinculación con la realidad. Quienes científicamente afirman esto han hecho una multiplicación de 3 números. Lo que supuestamente produce el ITT, 50.000 barriles diarios,
precio de venta aproximado de $60 por barril. Y también han dicho que el año tiene 365 días y en eso no se equivocaron. ¿Sí? Al multiplicar esos números, obtienen los $1.200 millones al año. Pero la realidad es muy distinta. En primer lugar, ellos olvidaron que el petróleo tiene un costo de extracción. Y en el caso del ITT ese costo es enorme. En segundo lugar, también han olvidado que los precios del petróleo son extremadamente volátiles y tienen una tendencia fuertemente declinante en estos años. Y que el petróleo del ITT es un petróleo pesado, con alto contenido de azufre, difícil de vender y de transportar. Tomando en cuenta los datos que proporciona el Banco Central mensualmente sobre los ingresos petroleros del Estado y tomando la parte que aproximadamente correspondería al ITT, la cifra es de $200 millones, es decir, 6 veces menos. Esta es la gran diferencia. Segundo, esa cifra va a caer todos los años, simplemente porque, como hemos demostrado haciendo un seguimiento mensual de la extracción petrolera en el ITT, ha habido una declinación ya muy fuerte y esa declinación va a seguir. ¿Por qué? Porque el petróleo del ITT es caro y difícil de extraer. Es un crudo que en este momento se está extrayendo de tal manera que por cada barril de petróleo obtenido se obtienen 11 barriles de agua. Esa agua tiene que ser reinyectada. Los costos son enormes y la tendencia de los pozos es que, como el petróleo es muy denso, muy difícil de mover, el agua siempre le gana el camino y los pozos terminan teniendo que cerrarse. Esta es la realidad. Por consiguiente, diríamos que esta cifra es en realidad mucho más baja que lo mencionado. Segundo, cada año va a ser menor. Y tercero, hay muchas alternativas fiscales, como los hemos demostrado con un grupo de economistas que publicamos recientemente un artículo que lo entregamos esta mañana en la Corte Constitucional. Tomando medidas distintas, se pueden obtener $1.700 millones al año. Eso es lo que el Estado puede percibir con facilidad y en este momento no está percibiendo. Es mucho más que los $200 millones que cuesta el ITT. Muy bien, Carlos. Es decir, incluso si nos pusiéramos en esta perspectiva de que el dinero es absolutamente central en términos de ingreso fiscal y no ponderáramos esta dimensión con la dimensión de, por ejemplo, preservar la biodiversidad del Yasuní, que es inconmensurable, no sería tan rentable explotar el petróleo del Yasuní y no tiene mucho sentido hacerlo, la verdad, ¿no? Katy, miremos lo mismo desde otra dimensión un poco. Tú has seguido de cerca la evolución de los mercados internacionales de petróleo y quisiéramos invitarte a que nos contaras un poco qué tan prometedor sería para un país como el Ecuador seguir realmente apostando a la exportación de petróleo como lo ha venido haciendo en las últimas décadas. Pues sí, gracias por la pregunta. Realmente no es muy prometedor. El mercado global está convirtiéndose más difícil para los países que están exportando el petróleo y como que más arriesgado para recibir un buen precio para justificar la extracción de petróleo. Recientemente la Agencia Internacional de Energía publicó un informe que proyecta que para el año 2030 pues la producción global de petróleo va a exceder la demanda por mucho y esto implica también que, como mencionó Carlos, hay una tendencia de bajar el precio internacional de petróleo. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía están basadas en varios factores. En términos de la demanda para petróleo, pues esto está influido por la electrificación de transporte que está bajando el uso de petróleo para transportación. Los inviernos a causa del mismo cambio climático son menos fríos y se necesita como menos petróleo en términos de calefacción. Calefacción, exacto. Y también la economía mundial no está creciendo en un ritmo muy rápido. Así que todos esos factores están contribuyendo a
un mal pronóstico desde el punto de vista para los países que están dependiendo en el export de petróleo. Desde otro lado, hay más y más países que están tratando de convertirse en exportadores de petróleo, principalmente los Estados Unidos y Guyana. Así que el suplido de petróleo está aumentando y la OPEC, la Organización de Suplidores en el Medio Oeste mayormente, pues está perdiendo su control sobre el suplido de petróleo. Así que todos esos factores contribuyen que va a haber un exceso de suplido de petróleo en comparación. Un exceso de oferta y una baja de precios, exacto, podríamos sí, esperar. Sí. Y entonces eso significa que los precios que Petroecuador está proyectando para el mismo ITT son probablemente muy altas, y que si sigue con la explotación, pues no va a haber los ingresos que ellos esperan. Muchas gracias, Katy. Carlos, tú también has publicado sobre un riesgo inminente para la balanza comercial petrolera. Según tus cálculos, ¿en cuánto tiempo el Ecuador importaría más derivados de petróleo de lo que exporta crudo? Y una situación que ya está enfrentando actualmente Bolivia, nuestro país hermano vecino, y qué consecuencias esto conllevaría para nuestra economía y por qué se va a dar por qué tú ves esta perspectiva de que esto va a ocurrir, ¿no? Por favor. Bueno, Ecuador comenzó a exportar petróleo en el año 1972, hace 52 años. Es decir, viendo las caras de las personas que están aquí, casi todos ustedes nacieron después. Por consiguiente, excepto algunos de nosotros que nos contamos como excepción. Bueno, eso significa que estamos pensando que el petróleo dura para siempre. Y esa es la idea que también tiene el gobierno. El día de ayer o anteayer el ministro de Economía dijo que el Ecuador podría exportar 1 millón de barriles diarios. Se ve que realmente de geología no conoce demasiado, tal vez algo de economía, pero de geología no sabe mucho. Bien. En realidad, casi todas las fuentes confiables nos dicen que el petróleo está a punto de agotarse. Yo he hecho personalmente un estudio mes por mes de cuánto se produce, cuánto se exporta y cuánto se importa de petróleo desde enero del 2007 hasta el presente. Haciendo algunos modelos matemáticos a partir de esto, se desprende que este momento el Ecuador está gastando en importaciones de derivados, esto quiere decir gasolina, gas y diésel, porque exportamos crudo. Refinamos muy poco y mal, y la mayoría de los combustibles para el consumo interno los estamos importando. Estamos gastando en esas importaciones más o menos el 70% de lo que obtenemos de las exportaciones. O sea, ya casi están igualadas estas dos cifras. Tenemos una sequía muy fuerte en la Amazonía, producto en gran parte de la deforestación. Y cada vez vamos a necesitar ampliar más las plantas termoeléctricas porque de no vamos a seguir teniendo apagones, que hemos tenido apagones, como saben quienes viven en el Ecuador, que han durado hasta 8 horas en los últimos meses. Eso va a continuar. Pero ¿cómo conseguimos la nueva electricidad? Quemando petróleo, quemando diésel, búnker y una serie de productos adicionales. El resultado es que las importaciones van a seguir subiendo, más rápidamente incluso, están creciendo como el 7% anual. Las exportaciones, porque los pozos se están agotando, están cayendo como el 3% anual. Y las proyecciones nos indican que en aproximadamente 3 años, 2027, el Ecuador se convertirá en un importador de petróleo, como le pasó a Bolivia. Esa es la realidad, esto es muy difícil de rebatir porque está basado en una evidencia empírica muy fuerte. Podemos detener un poco eso, tal vez llegar al 2029, pero la noticia es que básicamente en 5 o 7 años tal vez el Ecuador será un importador neto de petróleo. Ya se acabará el periodo petrolero en Ecuador. ¿Qué va a significar esto para nuestro país, Carlos? ¿Qué tenemos que esperar cuando esto ocurra? ¿Qué va a significar para el país? Eso es muy importante. Bueno, la evidencia mundial nos indica que el Ecuador está en una transición, tenemos que dejar los combustibles fósiles, particularmente el petróleo. Una transición para encontrar una nueva ubicación del Ecuador en el mundo requiere tiempo, planificación y una serie de medidas tomadas con mucha anticipación.
Esto es posible, el Ecuador es un país extremadamente rico, la riqueza de biodiversidad del Ecuador es una de las 5 más altas del mundo, tenemos una riqueza cultural extraordinaria, en el Ecuador se hablan 13 idiomas, un país que es del tamaño de un pañuelo, y además de eso tenemos una herencia histórica muy linda por nuestro pasado colonial. Quito es una de las ciudades que conserva su centro histórico muy bien y no es la única en el Ecuador. Con todo eso el potencial es muy grande. Sin embargo, tenemos que, para hacer una transición, necesitamos una transición ordenada y que de alguna manera esté, yo diría, dirigida por el Estado, con una cierta intervención del Estado, pero el Estado no lo acaba de descubrir. El Estado sigue pensando, en primer lugar, que el petróleo todavía no se va a acabar, como lo dijo el ministro de Economía, no de Energía, de Economía. Y, por otro lado, el Estado piensa que después del petróleo va a venir la minería. Y eso en realidad carece de fundamento por muchas razones, no sé si tenga tiempo de explicarlo, tal vez lo explicamos más tarde. Sí, tenemos un minuto. Ya. Bueno, muy en resumen, la geología del Ecuador es muy diferente de la de Perú y Chile. Eso por razones que en un minuto no puedo explicar, pero pueden consultarle a Pablo Duque, que fue decano de la Facultad de Geología de la Politécnica Nacional, y tiene muchos trabajos donde demuestra que en realidad las reservas de cobre del Ecuador son enormes, la palabra es enormemente inferiores a las reservas que tienen los países del sur, principalmente Perú y Chile, que tienen una proporción importante de las reservas mundiales. Segundo, la calidad y el costo de extracción es mucho más alto en el Ecuador. Por consiguiente, aún en el caso de que se abrieran todos los proyectos mineros que se están proyectando, hay un estudio del Banco Central que lo demuestra, apenas lograríamos reemplazar en términos de ingresos fiscales el 20% de lo que ahora estamos recibiendo por el petróleo. Y eso sin tomar en cuenta el enorme impacto ambiental y social que tiene la minería, que ciertamente no es deseable. Entonces, de nuevo, lo que hace el gobierno es soñar fuera de la realidad. No está haciendo una planificación. Para comenzar, cerraron la oficina de planificación del Estado, que eres Emplades, tiene una oficina chiquita en la presidencia que no planifica nada y los ministros inventan el futuro. Esa es la planificación que tiene el Ecuador. Muy bien, preocupante, Carlos, lo que nos cuentas. Vamos a luego volver a ver cuáles son entonces perspectivas reales, viables de futuro frente a este panorama. Pero si el petróleo nos queda cerrado como opción, por múltiples razones que ya hemos visto, la minería no es ninguna salida tampoco. ¿Cuáles serían entonces, a tu juicio, posibles pilares de una economía post-extractivista en el Ecuador? Bueno, es una pregunta muy importante. Entre nuestros países vecinos tenemos realidades que nos preocupan y evoluciones que deberíamos evitar. Una que tú mencionaste al principio es la crisis boliviana. No quiero entrar en detalles, pero la crisis boliviana se genera por un agotamiento de las posibilidades de exportación de productos minerales y gas, principalmente, que es un combustible fósil. Y Bolivia está sumido en una crisis multidimensional muy profunda, con enormes dificultades para salir. Otro ejemplo que no está causado por la caída de las reservas, pero sí por la consecuencia de la enorme corrupción y la desestabilización institucional que trae el petróleo es Venezuela. ¿Sí? Venezuela es una economía colapsada y es un Estado fallido, o es un camino, está muy en camino para llegar a ser un Estado fallido. Eso es lo que debemos evitar, esa es la transición que no queremos. Tampoco queremos una transición del petróleo al narcoestado. Eso puede darse en el Ecuador, lo único que ha crecido muy rápidamente es la exportación ilegal de droga. ¿Sí? Eso realmente ha crecido hasta tal punto que puede ser una amenaza futura, como se está viendo también en el caso de Venezuela, que es un estado con muchos problemas vinculados con una economía ilegal. Pero afortunadamente en el caso del Ecuador creo que tenemos muchas perspectivas. Ya les había dicho que el Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, es un país muy pequeño. Creo que podría ser muy viable una transición en un periodo corto de tiempo hacia la satisfacción adecuada de las necesidades humanas en armonía con los derechos de la naturaleza. En síntesis, esa es la perspectiva. Es decir, en primer lugar, conservar lo que estamos destruyendo. Si no lo hacemos, no vamos a salvar el clima. Si no detenemos la deforestación en la Amazonía y en el Parque Nacional Yasuní y en el bloque ITT, etcétera, el resultado va a ser posiblemente un colapso ecológico
que va a conducir a una falta de disponibilidad de agua muy grande, como está ocurriendo en la mayoría de los Andes. En ese sentido, creo que una transición que parta de una enorme preservación de la naturaleza, la expansión en el corto y mediano plazo, principalmente de un turismo de naturaleza y otras actividades vinculadas con la conservación, creo que tiene viabilidad. Y no lo estoy diciendo por tener buena voluntad, porque a mí me parece que es bonito. Eso también es cierto. Pero tenemos ejemplos concretos en América Latina. En América Latina no hay ningún ejemplo perfecto. Siempre hay países que tienen sus problemas, dentro de la historia del país hay altos y bajos, etcétera. Pero yo les menciono un ejemplo parecido, que es el caso de Costa Rica. Así como les he puesto ejemplos como Bolivia y Venezuela. Si vemos el caso de Costa Rica es un país que ha detenido completamente la deforestación, que en realidad en este momento está reforestando, que ha conservado una buena parte de su territorio como bosques primarios y cuyo ingreso principal económico como país pequeño y abierto al mundo es el turismo de naturaleza, asociado a un trabajo muy, muy profundo de educación y salud de la población que conduce a altas condiciones de vida y un trabajo importante en ciencia y tecnología. Este país en este momento tiene un ingreso por habitante del 60% más alto del Ecuador. En 1950 era un país que exportaba lo mismo que el Ecuador, banano, café y cacao, y había una sola diferencia, la principal, y es que en Costa Rica no hay una gota de petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, esto nos muestra interesante cómo a lo largo de la historia estos dos países siguieron caminos muy distintos y parecería que aquel país que tenía más recursos que el Ecuador iba a estar mucho mejor, pero sucedió todo lo contrario. Entonces, eso nos muestra algo de lo que se ha mencionado mucho en la literatura, que se llama la maldición de la abundancia. Que el tener muchos recursos naturales en realidad no lleva a estar mejor, sino que puede generar trampas como la que hemos mencionado, un exceso de corrupción, enorme inestabilidad económica, etcétera, que han conducido a que el segundo país con las mayores reservas petroleras del mundo, que es Venezuela, esté como esté. Muy bien. Dijiste algo, solo para quizás hurgar un poquito más, de que podría haber también justamente empleo por la conservación o la restauración de territorios degradados, devastados. ¿Esto puede ser significativo a nivel de economía? Bueno, absolutamente, porque en general, miren, la Amazonía es la mitad del Ecuador en territorio. En la Amazonía vive tal vez el 6% de la población. O sea, tiene muy poca población, ha sido considerado como una región que casi no ha participado en la historia del Ecuador, una región marginal, se le ha visto como un territorio vacío, pero tiene una riqueza muy grande y esta población que vive en la Amazonía ha vivido históricamente en los últimos 30 años de dos cosas. Una agricultura que no es sustentable, porque los suelos amazónicos no tienen vocación agrícola, son lavados por la selva. Los nutrientes están en los árboles, no en el suelo. Y el petróleo que se acaba, y la minería que no tiene viabilidad. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer un enorme esfuerzo para encontrar formas alternativas de vida, para comenzar, para que los pueblos indígenas, y en segundo lugar para los colonos que también viven en la Amazonía, para alcanzar condiciones de vida digna. Y esto ya se ha dado en el pasado. Antes de la conquista hispánica, la población amazónica era probablemente similar a la actual. Y vivían en condiciones… En términos de cantidad de gente. Sí, wow. Incluso. Sí, porque cuando llegaron los españoles, la población de la Amazonía cayó en un 90% y se ha ido recuperando muy lentamente. ¿Y eso cómo? Porque los pueblos indígenas tenían formas de cultivar la tierra muy diferentes de las que tenemos ahora y lograron de alguna manera mantener la fertilidad de los suelos. Por ejemplo, la terra preta, que se desarrolló en Brasil. Entonces, si recuperamos estos conocimientos, y los hay, tanto en la cultura shuar como en la cultura quichua, ¿sí? De alguna manera se puede volver a prácticas agrícolas diferentes, al cultivo de otros productos que no requieren deforestación, ¿sí? Como la nuez de Brasil en el caso de Bolivia, sí, hay muchísimos ejemplos del azaí en el caso de Chile, etcétera. No les quiero seguir enumerando, pero nosotros tenemos la guayusa, por ejemplo. O sea, alternativas que pueden permitir una diversificación con respecto a la naturaleza. Eso en primer lugar es viable y en segundo lugar puede permitir, uno,
el respeto a la identidad de las culturas indígenas y segundo, la mejora en las condiciones de vida, deteniendo de alguna manera el proceso destructivo que actualmente se está dando en la Amazonía y que va a afectar al conjunto del país si seguimos deforestando al país como lo estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Cerramos con esto este panel.